Descubierto. Increíble revelación. Mientras un millonario presenció. Lo que hizo su mujer racista. La cena transcurría entre risas y brindis. Alejandro, un exitoso empresario de 38 años, observaba complacido cómo sus amigos aplaudían sus logros, rodeado de lujos y de Claudia, su hermosa esposa. Sin embargo, al escuchar un comentario despectivo de ella sobre un grupo de trabajadores recién llegados de un asentamiento cercano, el ambiente se tornó pesado. Las palabras de Claudia retumbaron en su mente como un eco sombrío, desgarrando la fina capa de felicidad que había construido con tanto esfuerzo. La opulencia de su mansión palideció ante la revelación brutal de su esposa. El desprecio hacia aquellos que, como sus padres inmigrantes, habían luchado por un futuro mejor. El dolor se instaló en Alejandro como un monstruo en su pecho, atrapado entre el amor que aún sentía por Claudia y la traición palpable de sus palabras. Su respiración se hacía irregular. El aire parecía escaparse de su cuerpo. ¿Podía amar a alguien que mostraba tal desprecio por sus propias raíces? Estaba frente a un dilema moral que lo desgastaba. En su mente, la imagen de su abuela cobraba vida. Recordaba cómo solía contarle historias sobre el sacrificio y la dignidad, sobre cómo la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en el respeto por cada ser humano. La tensión crecía. Alejandro sentía su mente acelerada, cada recuerdo de su infancia empujándolo hacia una decisión. A medida que la velada avanzaba y las carcajadas resonaban entre sus amigos, él se sentía un extraño en su propia fiesta. ¿Realmente era feliz? Su éxito había sido arduamente ganado, pero en ese momento se preguntaba si valía la pena sacrificar su esencia por el ruido de la riqueza. El dilema no lo dejaba en paz. Permanecía sentado, el corazón latiendo contra la opulencia que lo envolvía, anhelando una conexión real con su pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En el silencio de sus pensamientos, la angustia iba en aumento. La idea de confrontar a Claudia electrificó su voluntad, pero al mismo tiempo lo llenó de temor. Podía sentir el dilema desgarrándolo, entre la necesidad de expresar su descontento y el amor que aún latía por ella. Se preguntaba qué pasaría si ella lo miraba con desprecio también, como lo había hecho con los trabajadores. La lucha interna lo agobiaba. Estaba dispuesto a sacrificar la vida de privilegios que había construido. El peso de su herencia cultural lo oprimía, y la búsqueda de su identidad lo empujaba hacia una verdad innegable. La mirada de su abuela, llena de sabiduría, lo instaba a actuar con valentía. Alejandro entendía que el verdadero desafío no era solo enfrentar a Claudia, sino enfrentar el eco brutal de su propia existencia. Cada decisión, cada palabra, tenía el potencial de arrojar luz sobre su pasado, o sumergirlo aún más en la oscuridad. Con el corazón retumbando, Alejandro tomó una profunda respiración, preparándose para hablar. Estaba decidido a enfrentar la dura verdad de su vida y su matrimonio, aunque el futuro se presentara incierto y aterrador. Su mundo, construido con gran esfuerzo, parecía tambalear al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. El eco de la tensión en el aire lo envolvía mientras Alejandro se preparaba para hablar. Observaba a sus amigos reír, sus rostros iluminados por el oro de las luces, completamente ajenos al conflicto que le desgarraba el alma. Esta era su vida ahora. Una fachada impecable en la que el verdadero Alejandro parecía consumirse lentamente, casi como una vela que se apaga sin hacer ruido. Concentró su mirada en Claudia. Su belleza lo había cautivado desde el primer momento, pero el comentario hiriente había revelado una grieta en su imagen idealizada. Ella,
tan cercana y distante al mismo tiempo, le había dado amor y lo había hecho sentir validado, pero las sombras de su desprecio lo invadían. Sabiendo que debía actuar, Alejandro sintió como una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Ya no podía ser un espectador en su propia vida. Finalmente, tomó el impulso que necesitaba. Se enderezó, y con voz firme pero controlada, dijo su nombre. Fue suficiente para que todos los ojos se volvieran hacia él. Y por un momento, la risa se detuvo. Los murmullos cayeron. Y la atención se centró en el hombre de éxito que había construido una vida de lujos, pero que ahora necesitaba ser escuchado. «Claudia», comenzó, su voz resonando como un tambor. «Lo que dijiste esta noche me ha hecho reflexionar profundamente sobre quién soy y a qué me he dedicado. No quiero estar aquí aplaudiendo su desprecio por aquellos que luchan por una vida mejor». El impacto de sus palabras provocó una oleada de murmullos entre los invitados. Alejandro sintió cómo sus propias palabras lo empujaban hacia un abismo sin retorno. La espera de una respuesta se convertía en un vacío aterrador. La mirada de Claudia se oscureció en un mar de incredulidad, y por un instante, el tiempo se detuvo. La sonrisa que antes iluminaba su rostro se desvaneció, dejando espacio solo para el desconcierto. «¿Qué dices?», replicó ella, tratando de recuperar el control de la situación. «No puedes tomar en serio esas palabras. Ellos no saben lo que es trabajar duro. Sus orígenes hablan por sí mismos». La defensiva de Claudia fue más que palabras vacías. Era una manifestación de una batalla interna que también le costaba guardar. Alejandro sintió cómo sus propias heridas se abrían ante la confrontación. Se dio cuenta de que su amor por ella, aunque profundo, no podía llevarlo a ignorar lo que pensaba de aquellos que eran como él. No podía ser cómplice del desprecio. Cada palabra que salía de sus labios se volvía un acto de liberación. «Tú no entiendes la lucha de ellos, ni la historia de quienes se sacrificaron por el futuro que ahora disfrutas. He sido bendecido, pero necesito que tú también reconozcas esa bendición en otros». Sentía el sudor en su frente, la adrenalina recorriendo su cuerpo. La imagen de su abuela volvió a su mente, recordándole que el verdadero valor no estaba en lo que poseía, sino en cómo defendía sus principios. A medida que se adentraba en la conversación, se daba cuenta de que ya no podía seguir ignorando su verdad. Las miradas de sus amigos se movían entre ellos expectantes, como si miraran una película. Alejandro resonaba con un nuevo propósito. Sus miedos se convertían en fuerza. Las palabras comenzaron a fluir con más claridad. Si queremos ser verdaderamente exitosos, debemos levantar a los que nos rodean en lugar de menospreciarlos. La empatía debe guiar nuestra vida. Necesito que puedas ver eso. Claudia finalmente dio un paso atrás, su cara marcada por la confusión y la incredulidad. El aire se volvió denso mientras Alejandro podía sentir las repercusiones de su declaración. Luchador de su propia vida, ahora se enfrentaba a una batalla entre el amor y la integridad. Mientras el silencio se convertía en un murmullo de voces entre sus amigos, Alejandro se dio cuenta de que había dado un paso arriesgado. La decisión estaba tomada, y el futuro era incierto. ¿Podría Claudia transformar su forma de pensar? ¿Su matrimonio podría sobrevivir a esta revelación? Las preguntas quedaban en el aire como un eco persistente. Su determinación, no obstante, se arraigaba más fuerte. Era el momento de descubrir si su amor podría coexistir con la verdad. Alejandro sintió una mezcla de temor y liberación. Por primera vez, no se estaba escondiendo tras una máscara de éxito y complacencia. Las dudas de Claudia y de sus amigos lo retaron, un recordatorio aplastante de las dualidades que había estado evitando. La idea de que su matrimonio con Claudia pudiera venirse abajo por esa revelación le causaba un nudo en el estómago, pero una voz interna, más fuerte que nunca, le instaba a seguir adelante. ¿Qué sería de su vida si renunciaba a sus principios por miedo? La velada tomó un giro inesperado. Sus amigos, algunos de los cuales siempre parecían apoyarlo sin cuestionar, ahora lo miraban como si estuviera rompiendo un código no escrito. El murmullo creció en intensidad. Las sonrisas se convirtieron en miradas confusas.
La aceptación que antes lo rodeaba se desvaneció, dejando un espacio cargado de juicio. Era como si una cortina se hubiera levantado, revelando la realidad detrás de las fachadas. Pero a medida que la incomodidad crecía, también lo hacía la claridad en Alejandro. Debía actuar, no solo por él mismo, sino también por aquellos que no podían hablar. Se sintió impulsado a tomar esa lucha en sus manos, a ser el agente de cambio que siempre había deseado ser, pero que nunca tuvo el valor de ser. La empatía se convertiría en su norte, y estaba decidido a llevar a cabo ese compromiso. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, sugirió su amigo Marcos, al ver la tensión en el ambiente. Alejandro sintió un ligero alivio. Era una señal de que al menos algunos deseaban que la conversación siguiera. Sus ojos se posaron en Claudia, quien se mantenía en un silencio perturbador. Ella, que alguna vez había sido su refugio, ahora parecía el epicentro de su confusión. Claudia, comenzó, su voz tomando un tono más suave. No quiero que esto nos divida. Quiero que entendamos lo que realmente representa todo esto. Te he amado, y siempre valorarás mi opinión. Pero esto no es solo una discusión sobre racismo, es también sobre empatía y crecimiento personal. La mirada de Claudia cambió, aunque su expresión seguía reflejando incredulidad. Podía alcanzar algo más allá de su perspectiva limitada. Podía ella ver el mundo a través de un lens menos egoísta. Alejandro sintió que la esperanza crecía en su interior. Pero la realidad de la situación lo mantenía alerta. No podía hacerse ilusiones. Mientras se desarrollaba el intercambio, otros amigos comenzaron a unirse, muchos más curiosos que comprensivos. Las voces se mezclaron, y pronto fue evidente que había un telespectador oculto en cada rincón. Cada uno alimentaba la conversación, y las preguntas emergieron, algunas incisivas y otras, lamentablemente, superficiales. ¿Cómo puedes estar tan seguro de tus convicciones?, preguntó Lucía, incómoda pero también intrigada. ¿No crees que es un poco radical pensar así, especialmente considerando tu situación? Las palabras de Lucía resonaron dentro de él. Alejandro sintió que el peso de la pregunta era significativo, pero también una oportunidad. Era su chance de galvanizar su mensaje, de amplificar las voces de aquellos de los que tanto se había despreciado por su pasado. Justo en ese instante, se dio cuenta de que su propio pasado, marcado por las dificultades, le brindaba un enfoque directo hacia el futuro. Porque he sido uno de ellos, respondió, su voz más poderosa que nunca. He sentido el juicio en la mirada ajena, he luchado por encontrar mi lugar en el mundo. Quiero que quienes luchan tengan la misma oportunidad que yo tuve. El éxito no se mide solo en lo material, sino en cómo elevamos a los demás. Las palabras resonaron, llenando el espacio con una energía renovada. Una parte de él sabía que ya no podía dar marcha atrás. Este era su nuevo camino, su llamado hacia el crecimiento y la verdadera conexión. Era un momento crucial de liberación personal, y a pesar de la incertidumbre que se avecinaba, el deseo de autenticidad iluminaba su ser. Claudia lo miraba, sus ojos una mezcla de sorpresa y contemplación. Pero el miedo a su propia revelación comenzaba a desdibujarse. Lo que vendría después era un misterio, pero estaba decidido a descubrirlo. Antes de que la noche concluyera, quedaría claro que esta confrontación solo era el principio de un viaje mucho más profundo. En el fondo, Alejandro lo sabía, el cambio verdadero no comenzaba ni terminaba con una conversación. Entonces, un sonido proveniente de su oscuro teléfono hizo eco en la habitación. Un breve vistazo a la pantalla reveló un mensaje de un viejo amigo que había sido testigo de sus evoluciones, y ofrecía una oportunidad inesperada. La madre de todas las decisiones se acercaba, esa que podría llevarlo más allá de su zona de confort, y redefinirlo una vez más. ¿Era este el momento de actuar sobre un compromiso colectivo más profundo, o sería otro desvío en su camino hacia la autenticidad? La tensión palpaba en el aire. Alejandro sintió cómo el corazón le latía con fuerza cuando miró el mensaje en su teléfono. Su viejo amigo, Ricardo, había sido la voz del sentido común en su vida, pero en ocasiones, también un catalizador de desafíos.
La invitación a liderar un proyecto comunitario que se enfocaba en iniciativas de inclusión y diversidad representaba más que una mera oportunidad laboral. Era un paso hacia un propósito real, un camino que él había olvidado por completo. A pesar del revuelo emocional que aún sentía, se mantuvo concentrado. La noche había desnudado la complejidad de sus relaciones personales, y el cimiento de su vida profesional se tambaleaba, ahora cuestionado por sus propias convicciones. Este no es solo un trabajo, se dijo. Es una posibilidad de transformar mi enfoque hacia el mundo y mi entorno inmediato. La presión que sentía en el pecho era densa, cargada con las expectativas de los demás, pero también con su propia necesidad de autenticidad. Volvió a mirar a Claudia. Su rostro estaba un cúmulo de emociones: confusión, tristeza, y tal vez un destello de admiración, mezclados en una lucha interna que se desplegaba ante él como un rompecabezas incompleto. Cada gesto que ella hacía parecía absorber su atención, y se preguntó si ella podría entender la magnitud de este nuevo camino. ¿Vas a tomarlo?, preguntó Marcos, interrumpiendo sus pensamientos. Con una pregunta tan directa, Alejandro se dio cuenta de que su amigo había estado observando no solo las palabras que llamaban a la acción, sino también el conflicto que se cernía sobre él. La ansiedad que sentía se transformó en casi un desafío. El satélite de sus decisiones orbitaba cada vez más cerca de la Tierra. Sí, respondió sin dudar, sintiendo que cada sí que salía de sus labios instauraba nuevas siglas en su vida. Un nuevo proyecto, un nuevo propósito. Este es el momento de actuar, no solo por mí, sino por todos los que sienten que no tienen voz. La expresión de sus amigos osciló entre lo incrédulo y lo inspirador. Claudia lo observaba, esta vez con una mirada que desbordaba gran parte del juicio que lo había asediado hasta ese momento. Era evidente que su decisión había comenzado a abrir una herida en su relación, empujándolos hacia el reconocimiento de una realidad que ambos debían enfrentar. Mientras seguía la discusión, una sensación renovada invadió a Alejandro. Había comenzado a conectar los fragmentos sueltos de su vida. Pasó de ser un mero espectador de su propia historia a convertirse en su protagonista, y esto le brindó un poder que no sentía desde hacía años. Lo que había empezado como un momento de incertidumbre, se estaba transformando en una posibilidad vibrante de redención personal. Sin embargo, la conversación siguió fluyendo a su alrededor. Lucía, al ver la determinación en su mirada, preguntó: Alejandro, ¿y si esto te consume a ti también? Se podría ver como una forma de sacrificarte en el altar de la justicia. La duda emergió como una sombra, recordándole lo que estaba en juego: su matrimonio, su reputación y las expectativas de la vida que había construido. Pero al mismo tiempo, la idea de rendirse ante lo fácil lo aterraba. La lucha apenas comenzaba, y cada respuesta suya tallaría el futuro. Había una especie de llamamiento, un silbido que lo empujaba a honrar su verdad a pesar de las consecuencias, a enfrentar la resistencia con la que se topaba. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Este compromiso, si me consume, entonces será mi fuego de forja, no mi destrucción. Las palabras le salieron casi como una oración, eco de su decisión. Veía el panorama más claro mientras sus amigos comenzaban a asimilar sus palabras. En medio de la confusión, había un hilo de esperanza, pero en la distancia, donde una vez hubo compañía, sentía el vacío mientras los diálogos giraban en torno al futuro incierto. Claudia seguía observándolo. Entonces, la interrupción vino en forma de un tono de mensajes, esta vez no de su teléfono, sino del de Claudia. El sonido repiqueteó en el aire e interrumpió su meditación. La tensión se redujo a un silencio expectante, una calma momentánea con sobreimpresión de ansiedad. La imagen de Claudia revisando su teléfono gritando con incredulidad lo sacó de su estado reflexivo. Algo había llegado que no solo podría cambiar la percepción que todos tenían de ella, sino que amenazaba con cambiar las dinámicas de su propia realidad. «Lo que estoy viendo», comenzó ella, sus ojos ampliándose como platos. Alejandro sintió que el tiempo se detenía,
todo lo que había construido tambaleándose de nuevo. ¿Podría eso ser lo que pensaba que era? ¿Qué revelaciones estaban a punto de salir? La línea entre su pasado y el futuro se convirtió en una cuerda floja en la que ambos se balanceaban, un hilo frágil a punto de romperse. El aliento de Alejandro se entrecortó mientras miraba la expresión de Claudia. Sus ojos se llenaron de un reflejo de sorpresa y miedo que resonaba con todos los ecos de sus propias inseguridades. ¿Qué podría haber en esa pantalla? Aquel mensaje que alteraba no solo su estabilidad emocional, sino también su visión del futuro. La distancia emocional que había empezado a cerrar con su decisión, ahora se sentía como un abismo. ¿Qué estás viendo, Claudia? Su voz sonó más áspera de lo que había esperado. La urgencia por entender la reacción de su esposa se mezclaba con un temor profundo de que este nuevo giro en su vida fuera más que una simple intriga. Es un video, Alejandro. De un evento donde se ve a algunos conocidos. No puedo creerlo. Su mano temblorosa sostenía el teléfono, como si con ello pudiera sostener también la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Alejandro se acercó más, llenándose de ansiedad. Un destello de ira y frustración comenzó a surgir dentro de él. ¿Por qué no podía simplemente ser un momento para enterrar sus propias dudas? La presión del momento lo golpeó. Su propósito, su validación, todo pendía de las palabras que Claudia pudiera compartir. ¿De quién se trata?, preguntó, acortando la distancia mental que lo separaba de la verdad. Este tipo de revelaciones solían llevar la colisión de sentimientos y descubrir secretos oscuros. Una vívida posibilidad se prendió en su mente. Algo había ocurrido que transformaría la situación, cambie o no el rumbo de su vida. Con un susurro, Claudia soltó la bomba. Es de la reunión en la que estuvo el jefe de Ricardo. Y hay algo que él hizo. No puedo explicarlo todo ahora. Tienes que verlo. La atmósfera cambió. Alejandro sintió como toda la determinación que había tejido en su mente comenzaba a desintegrarse. La autenticidad y el liderazgo que había decidido abrazar parecían ahora amenazados por las sombras del pasado de Claudia. Una parte de él quería aferrarse a la esperanza de que este era solo un malentendido, un juego del destino que podía poner en riesgo su compromiso, su nuevo propósito. ¿Qué fue lo que hizo?, insistió, no como un grito, sino como un deseo interno desesperado de claridad. El diálogo interno corrió desenfrenado. ¿Podría esto ser una incriminación que lo haría desistir de su camino? Esa posibilidad lo paralizó momentáneamente, cuestionando si estaba listo para enfrentar no solo la verdad de su relación, sino la esencia de lo que podría representar su compromiso social. Claudia finalmente giró el teléfono hacia él, revelando la pantalla con velocidad. El video corría en bucle, mostrando actitudes racistas, comentarios hirientes que su jefe había proferido en una reunión que rociaba desprecio y desdén hacia otros, lo que solo confirmaba una reputación que Alejandro había querido destruir. Lo que había visto en esa pantalla condujo a un dilema vertiginoso: enfrentarse a su jefe, o cerrar los ojos a la realidad que presionaba sobre él. Adentrándose en el caos emocional que lo rodeaba, Alejandro comprendió que su decisión de liderar un proyecto para cambiar su entorno ahora revestía un significado aún más profundo. Este momento de confrontación no solo le pondría a prueba, sino que podría también desenterrar un talento oculto, su capacidad de enfrentarse a adversidades que, hasta ahora, había preferido ignorar. Sus pensamientos giraban en torno a la visión que había empezado a tejer sobre su futuro, ahora salpicada de incertidumbre y peligro. La pregunta ya no era si aceptar el desafío, sino cómo hacerlo. Con cada segundo que pasaba, el peso de un creciente deseo por actuar se hacía innegable. ¿Qué hay de todo esto, Alejandro?, la pregunta flotó en el aire, como un eco de la propia incertidumbre de Claudia. Con determinación, tomó el teléfono y mirando a los ojos de Claudia le respondió: «Vamos a enfrentarlo. Esto no se queda así». La negatividad en su mente había comenzado a despejarse, pero la realidad le golpeaba una vez más. El camino hacia su propósito estaba lleno de obstáculos personales y revelaciones inesperadas. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza,
determinado a no dejarse vencer por el miedo. Había llegado un momento crucial. Su integridad, su matrimonio y su nuevo compromiso chocaban. ¿Podrá afrontar la verdad que amenazaba con cambiarlo todo, o caería en la trampa de la complacencia? La urgencia del siguiente paso presionaba sobre su piel. Aquel video no solo desvelaba la culpa de otros, sino que lo colocaba frente a su propia verdad. Sin saber aún qué pasos daría, sintió que el imán de su compromiso social estaba a punto de realizar un tirón más fuerte que nunca. Afuera, la noche caía profunda y silenciosa, como una tela de expectación en la que se dibujaba un nuevo horizonte. La siguiente decisión podría ser un empujón hacia adelante, o la caída en un abismo del que no podría regresar. Se atrevería a confrontar la sombra que proyectaba su entorno, arriesgando todo nuevamente. Alejandro respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que lo asaltaban. El video, con su carga de desprecio y dolor, se había convertido en un punto de inflexión. Ya no podía ignorar lo que había visto. La decisión de enfrentarse a su jefe implicaba tomar un camino difícil, lleno de incertidumbres. Al encontrar a Claudia sentada en la mesa, su rostro reflejaba la misma confusión que él sentía. Había un paralelismo en la lucha interna que ambos atravesaban, aunque provenía de fuentes diferentes. Para Alejandro, se trataba de cuestionar su futuro profesional, de poner en juego su integridad. Para Claudia, quizás era una llamada a revisar el legado emocional que había construido. ¿Qué haremos ahora? La voz de Claudia era una mezcla de desesperación y determinación. Alejandro podía notar cómo estaban juntos al borde de un precipicio, un lugar donde las decisiones no se tomaban a la ligera, y se sentía la presión de ese abismo. Primero debemos entender la magnitud de lo que está pasando. Esto va más allá de nosotros, respondió Alejandro, su mente trabajando en función de una estrategia. No podía permitirse ser impulsivo, aunque la ira brotaba al pensar en las implicaciones del video. Lo que había visto no solo involucraba a su jefe, era un reflejo de un sistema en el que él también había decidido participar. Alejandro se percató de que, a pesar de su sed de justicia, había algo que debía definir su enfoque. Necesitaba descubrir quién realmente era y qué quería defender. Para eso, debía establecer qué significaba la lucha por un entorno laboral digno. ¿Era esto un acto de rebeldía? ¿Una búsqueda de responsabilidad social? ¿O quizás un intento de sanar viejas heridas? ¿Y si nos apoyamos uno a otro en esto? Tú tienes tu voz, y yo puedo buscar aliados, sugirió, sintiendo que la conexión que habían creado podía ser la clave para enfrentar esta nueva realidad. Estaba convencido de que al unirse, encontrarían el coraje necesario. Pero la incertidumbre también lo asaltó. ¿Y si Claudia no estaba lista para ese paso? Puedo confrontarlo, Alejandro, pero si lo hago, habrá consecuencias que no sé si estoy lista para afrontar, dijo Claudia, impulsándole la carga de su responsabilidad. Tal vez esas consecuencias sean el precio que debemos pagar por cambiar lo que no está bien, respondió, algo firme en su voz. Esa certeza no solo era para inspirar a su esposa, sino también para cimentar su propia resolución. Cada una de sus palabras era un ladrillo en la construcción del nuevo Alejandro. Alguien dispuesto a luchar por lo que era correcto, a pesar del miedo. El dilema personal que enfrentaban no solo trataba de sus vidas, sino de enfrentarse a un sistema que muchas veces se apoyaba en la complicidad. Su mente se proyectó hacia el futuro, y visualizó encuentros difíciles, conversaciones que irían al grano, y la posibilidad de encontrarse en la mira de la crítica, tanto de sus compañeros como de sus superiores. Podría sostener esa lucha y, al mismo tiempo, mantener su sensibilidad hacia los sentimientos de Claudia. Las horas siguientes fueron una tormenta de planificación. Alejandro empezaba a descubrir sus propias habilidades. Capacidad de conciliación, claridad de propósito y un inesperado talento para la estrategia. Mientras revisaba ideas de cómo presentar su postura y conseguir apoyo en su entorno, sentía que había comenzado un viaje hacia su nuevo yo. Sin embargo, al día siguiente, mientras se preparaba para la reunión, recibió un mensaje anónimo que decía,
No te metas donde no te llaman. Las cosas son más complicadas de lo que crees. El corazón de Alejandro se detuvo. El deseo de combatir la injusticia chocó con la amenaza de consecuencias desconocidas. Ahora, tenía en sus manos una decisión que podría definir su carrera y su vida personal. ¿Sería suficiente su compromiso para enfrentarse a un enemigo desconocido? ¿O sería un paso en falso que lo llevaría directo hacia la destrucción de todo lo que había construido? La dualidad de su situación florecía. La valentía se construía junto al miedo. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo ante la advertencia ominosa que lo acechaba? La mañana ya había comenzado a iluminar la habitación, pero Alejandro se sintió atrapado en sombras. El instante de la verdad se acercaba, y con él, una pregunta persuasiva. ¿Qué decisiones tomará Alejandro mientras se enfrenta a las consecuencias de un sistema que ha tolerado durante demasiado tiempo? Alejandro se sentó al borde de la cama, luchando por encontrar claridad en medio de la confusión. Ese mensaje anónimo retumbaba en su mente, cada palabra vibrando como un eco amenazante. Las dudas comenzaron a invadirlo como un manto oscuro que opacaba su determinación. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar el sistema que lo mantenía anclado, por más que se disfrazara de seguridad y estabilidad? Mientras se vestía, sus ojos se posaron en el espejo. Allí no solo estaba el hombre que había sido, también había un atisbo del que quería llegar a ser. Lo que antes le parecía lejano, un deseo vago de autenticidad, ahora se tornaba claro como el agua. No podía permitir que el miedo dictara su curso. Debía tomar el control. Decidió que para emprender esa batalla, debía primero comprender su entorno y a los que lo rodeaban. En la oficina, el ambiente era tenso. Las miradas de sus compañeros, que una vez parecían cómodas y familiares, ahora eran sospechosas. Nadie mencionaba lo que había ocurrido, pero la atmósfera pesada indicaba que todos estaban al tanto del escándalo. Alejandro respiró profundamente, y se forzó a sonreír, consciente de que la normalidad era el disfraz que necesitaba en aquel carnaval de incertidumbre. Organizó una reunión informal con algunos de sus colegas más cercanos, aquellos en quienes confiaba lo suficiente como para compartir su inquietud. Con cada palabra que pronunciaba, el peso de la gravedad del asunto se hacía más evidente. «Hay problemas aquí que no podemos ignorar», comenzó sintiendo que su voz temblaba. A medida que compartía sus pensamientos, notó un cambio en el ambiente. La animosidad se transformó en apertura. Unos pocos comenzaron a reflexionar sobre sus propias experiencias en la empresa, y poco a poco, la conversación se tornó más intensa. Sentía que el colectivo empezaba a estrujarse en un mismo corsé de emociones. La rabia, la impotencia y el deseo de justicia se volvían tangibles. Sin embargo, la presencia de ese miedo latente seguía ahí. Pensamientos oscuros acechaban en cada rincón de su mente. ¿Y si sus colegas no estaban dispuestos a luchar? ¿Y si el precio a pagar era demasiado alto? Sus propios deseos de querer cambiar la situación chocaban bruscamente con su instinto de supervivencia. La necesidad de mantener su empleo en un escenario que demandaba lealtad ciega. Después de una jornada de discusión, finalmente se planteó el tema del enfrentamiento directo con su jefe. En ese momento, un compañero, Andrés, confesó haber recibido un mensaje similar al que Alejandro había recibido. Las viseras de la preocupación se abrieron como un abanico, revelando el temor que todos compartían. ¿Existía una mano invisible que los presionaba? Era la hora de hacer algo al respecto. Al regresar a casa, Alejandro sintió que algo en su interior había cambiado. La decisión de dar el siguiente paso se gestaba. Reconocía que no solo necesitaba defender su integridad. Debía crear un espacio donde la verdad pudiera florecer sin represión. Era evidente que el camino sería espinoso y lleno de incertidumbres, pero por primera vez sentía que no estaba solo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro tomó una decisión. Sería proactivo, no reactivo. Planeaba reunirse al día siguiente con su superior y confrontarlo de una vez por todas, no solo por él, sino por todos los que temían alzar la voz. La resolución, sin embargo,
venía acompañada de una figura complicada en su mente. La representación de su jefe, rodeado de engaño y manipulación. Pero su determinación no se limitaba a un acto de rebeldía. Había una misión más grande en juego. Cuando el reloj marcó la medianoche, un último pensamiento atravesó su mente. ¿Qué secretos arrastraría tras la cortina opaca del poder? Mientras se desvanecía en un sueño inquieto, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaría preparado para descubrir no solo la verdad de su jefe, sino la compleja red de mentiras que la rodea? Alejandro despertó antes de que el sol asomara su luz anaranjada entre las cortinas. Su mente estaba agitada, llena de imágenes del encuentro programado con su jefe. Sus pensamientos vagaban entre el deseo de justicia y la posibilidad de un terrible desenlace. El miedo permanecía acechante, como un ladrón en la oscuridad, esperando el momento adecuado para asaltar su determinación. Se duchó, intentando lavar no solo la suciedad de la noche anterior, sino también las dudas que lo atormentaban. Mientras el agua caliente caía sobre su piel, ensayó mentalmente las palabras que quería pronunciar. Era crucial que su voz sonara firme, que su postura emanara seguridad. Los nervios se apoderaron de él con cada frase imaginada. Necesitaba más que valentía. Debía armarse de convicción. En la oficina, el ambiente era aún más denso. Las conversaciones se desvanecieron en cuanto entró. Los murmullos previos solo eran susurros ahora, y lo notó. La atmósfera enrarecida lo llenó de una sensación de soledad que lo obligó a replantear su propósito. A pesar de las molestias ajenas, tenía un objetivo claro, más allá de su comodidad personal. Al sentarse en su escritorio, se permitió un respiro profundo, consciente de que el momento estaba cerca. Se preguntaba cuántas veces sus compañeros habían renunciado a sus aspiraciones, a su verdad, simplemente por miedo. Se comprometió a no ser uno más. Era su oportunidad de romper ese ciclo de silencio. La presión se volvió palpable en su pecho mientras sus dedos acariciaban el borde del escritorio. Cuando la hora finalmente llegó, se dirigió hacia la oficina de su jefe. Cada paso resonaba en su mente como el latido de su corazón. La puerta se abrió, y el mundo exterior se detuvo. Allí estaba, su superior, con la mirada de quien tiene el control, irradiando una tranquilidad que solo parecía agregarle peso al ambiente. Alejandro sintió como sus rodillas temblaban, pero no se dejó amedrentar. En ese momento, su determinación se tornó en una mezcla de adrenalina y necesidad de enfrentar lo que había estado evitando. «Necesitamos hablar», dijo con una voz que apenas le pertenecía. Era un tono firme, una declaración que resonó en la sala. El jefe alzó la vista, una chispa de sorpresa cruzando su rostro. Las palabras que siguieron fluyeron de su boca con más fuerza de la que había anticipado. Planteó sus preocupaciones, se atrevió a mencionar las sombras de sectarismo que acechaban en la empresa, incluso el trasfondo perturbador de los mensajes anónimos. Cada palabra se sentía como un ladrillo que levantaba su propia muralla de protección, construyendo su autonomía frente al poder, ese poder que antes le parecía inquebrantable. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, sus sentimientos de triunfo se tornaron en incertidumbre. La reacción de su jefe no fue la que había imaginado. La calma del superior se convirtió en una sonrisa burlona, una mirada que desnudaba la arrogancia que arropaba su figura. La respuesta fue una mezcla de evasivas y amenazas sutiles, un claro intento de amedrentamiento. Alejandro sintió que su formación personal se tambaleaba. Las dudas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez con una intensidad renovada. Había puesto en la balanza su valor, su integridad, y estaba a punto de perder mucho más de lo que había perdido ya. ¿Sería suficiente un solo paso hacia adelante si el peso del sistema lo mantenía anclado? Mientras se retiraba de la oficina, una mirada de sus compañeros, que pululaban en los pasillos, le indicó que su gesto no pasó desapercibido. Había recogido un grano de valor, un impulso que podía ser la chispa que encendiera el fuego de la resistencia. A medida que se alejaba de su superior, una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Cómo convertir ese pequeño avance en una rebelión consciente? En medio de su confusión,
Se dio cuenta de que la respuesta estaba en su interior, donde aún quedaba un potencial inexplorado. La verdadera lucha apenas estaba comenzando, y la fatídica verdad sobre su jefe podría ser solo el preludio de una revelación mucho más amplia. Pero antes de poder articular sus pensamientos, un mensaje llegó a su celular. Era un reclamo alto y claro que dejó una inquietante posibilidad en el aire. Estaba a punto de descubrir una conexión inesperada entre su jefe y el escándalo que lo había perseguido. La adrenalina le recorrió la piel. ¿Sería esa nueva línea de investigación suficiente para confrontar las mentiras más profundas que mantenían a su empresa cautiva? La vibración del celular interrumpió la maraña de pensamientos en la que Alejandro estaba atrapado. Sintió el sudor en su frente mientras leía el mensaje. Cada letra lucía como una invitación a un laberinto del que temía no podría salir. Las palabras gravitaron en su mente. Reunión secreta en el café, 4 p.m. Necesitamos que estés allí. Hay algo que necesitas saber. La procedencia del mensaje no era familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Necesitaba decisiones rápidas y estratégicas. Regresó a su escritorio, donde el silencio reinaba. Las miradas curiosas de sus compañeros le recordaban que su gesto había dejado huellas. Las palabras de su jefe aún retumbaban en su mente. No podía dudar más. Debía actuar. Visualizó el café como un campo de batalla. Cada palabra, cada gesto, podría ser clave. Debía recuperar el control, no solo de su destino, sino también del entorno que lo había aprisionado durante tanto tiempo. Mientras pasaba las horas, se sumergió en la tarea de investigar. Navegó por correos antiguos, documentos de la empresa y lo que pudo sobre su jefe. Alejandro se dio cuenta de que su intuición sobre la conexión no era infundada. Había información que apuntaba a un patrón, un entramado de decisiones que involucraba a varios gerentes en transacciones dudosas, que evidentemente habían sido silenciadas. No obstante, había un riesgo intrínseco en esta búsqueda. Si fallaba, podría despertar la ira de su superior. Pero había algo dentro de él, que crecía cada vez que lo pensaba. La idea de convertirse en un agente de cambio, lo impulsaba más allá del miedo. Este era su momento para desafiar las sombras que lo rodeaban. La búsqueda de verdad se transformó en una misión personal, un camino hacia la redención de su propia integridad. Con cada búsqueda, la imagen de sus colegas rendidos a la apatía comenzó a hacer eco en su mente. Él no podía ser uno de ellos. La idea de perder su voz lo llenaba de desesperación, y a la vez, lo motivaba. Tenía que compartir sus descubrimientos en la reunión, sabiendo que eran más que meros datos. Eran piezas de un rompecabezas que, de unirse, podrían revelar la injusticia que había maltratado a sus compañeros. Cuando el reloj marcó las 4, Alejandro sintió el pulso de su corazón acelerarse mientras entraba al café. La atmósfera era opresiva, como si cada mirada fuera un cuestionamiento. Su contacto lo esperaba en una esquina, con una expresión que denotaba urgencia. A medida que se acercaba, las palabras que habían sido susurradas en las sombras comenzaron a cobrar vida. ¿Sabes lo que hemos descubierto?, preguntó el desconocido, su voz apenas un murmullo. Alejandro asintió, sintiendo cómo sus nervios se alineaban con un propósito renovado. Su interlocutor comenzó a hablar rápidamente sobre conexiones, dinero y sobornos. Cada frase lo empoderaba, y la determinación de enfrentarse a la realidad se transformaba en un fuego ardiente. Él sabía que esto era solo el principio. Cada revelación era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para proteger su verdad y la de sus compañeros. Sin embargo, una pregunta inquietante persistía en su mente. ¿Qué enfrentaría si decidía salir a la luz? La sombra de su jefe, las repercusiones personales y profesionales. Todo convergía en un solo punto de inflexión. Mientras su contacto hablaba con fervor, Alejandro sintió que se abría un abismo entre su deseo de justicia y la complicada realidad que se avecinaba. La tentación de dar un paso atrás era real, pero la idea de permanecer en silencio era aún más desesperante. Ellos deben saberlo, murmuró, sintiendo que su voz resonaba con claridad. La urgencia se transformó en un compromiso. Su voluntad se estaba forjando.
pero aún quedaba una pieza crucial en el tablero que debía descubrir antes de seguir adelante. Antes de que pudiera procesar todo, el desconocido se inclinó hacia él y susurró: «Si seguimos, no habrá marcha atrás». La frase lo atravesó. Había llegado el momento de abrazar su destino, de decidir entre ser un espectador silencioso o un protagonista activo en esta historia de corrupción empresarial y peligro. La lección que pronto aprendería sobre su propio coraje y resiliencia podría cambiarlo todo, incluso su vida profesional. Alejandro sintió que el aire a su alrededor se espesaba, y una inquietante posibilidad se posó sobre él. ¿Sería capaz de desmantelar las mentiras de su jefe, o estaba a punto de perderlo todo? Mientras se preparaba para la conversación que cambiaría su rumbo, un último mensaje llegó a su teléfono, un recordatorio de que la batalla ya había comenzado. Cuando Alejandro regresó a casa aquella noche, su mente era un torbellino de emociones. La reunión en el café había puesto en marcha un plan que no podía desandar, y el conocimiento adquirido lo convertía en un potencial catalizador de cambio. La decisión de enfrentar la corrupción que lo rodeaba se ofrecía como una puerta abierta hacia una nueva realidad, pero también significaba arriesgar todo lo que había construido, incluido su matrimonio. Claudia lo recibió con una mezcla de preocupación y expectativa. Sus ojos indicaban que ella lo sabía. El cambio había comenzado. Sin embargo, el aire en la casa era tenso, impregnado de la incertidumbre que ambos sentían. Alejandro tomó una decisión que lo reafirmó como hombre y como esposo. Hablaría con Claudia, no solo sobre lo que había descubierto, sino sobre lo que esto significaba para su futuro juntos. «Claudia, hoy tuve una reunión», comenzó, dudando sobre cómo articular sus pensamientos. Sabía que debía ser honesto, pero el peso de lo que iba a compartir era monumental. «Descubrí información que demuestra que hay algo profundamente corrupto en la empresa. Necesito que me apoyes». Ella lo miró atentamente, buscando en sus palabras el sentido de lo que estaba a punto de desatar. Alejandro sintió una mezcla de temor y aliento hacia la decisión de abrirse por completo. «He decidido que no puedo quedarme en silencio. Esto afecta a todos, no solo a mí. Debemos actuar». Claudia frunció el ceño, primero en un gesto de incredulidad que poco a poco se iba convirtiendo en reflexión. ¿Y si eso pone en riesgo tu trabajo? O peor, nuestra vida aquí, todo lo que hemos construido en torno a este dinero, y el estatus que hemos alcanzado? La respuesta de su esposa resonó en él como un eco, firmando una señal de la distancia que todavía los separaba. Sin embargo, en lugar de retroceder, Alejandro sintió su determinación afianzarse. «Lo que hemos construido vale muy poco si hemos tenido que silenciar lo que es correcto para mantenerlo», le respondió, sosteniendo su mirada con confianza. El aire en la habitación parecía comprimirse. Las palabras compartidas eran el punto de inflexión que había estado esperando. «He estado ignorando quién soy en realidad, Claudia. El éxito no se mide por el dinero que tenemos, sino por el impacto que causamos a otros. No puedo permitir que la ambición nuble mi juicio, ni que afecte a los demás». En ese momento, comenzó a ver un cambio en la expresión de su esposa. Los signos de alerta en su rostro se transformaron, evidenciando un deseo de comprender y quizás apoyarlo. Esa chispa de reconocimiento encendió algo más profundo en Alejandro. La búsqueda de una conexión real, no solo entre ellos, sino con su pasado y su comunidad. «Si hablamos de esto en serio, entonces debemos hacerlo juntos», dijo ella finalmente, su voz firme y decidida. «Si te vas a comprometer a esto, tendrás que contar conmigo para ir a donde sea necesario. Se lo debemos, tanto a nosotros mismos como a aquellos que no tienen voz». La promesa de una nueva alianza entre ellos cayó como un manto sobre la tensión que había cargado la habitación. Entre ellos, sentían la posibilidad de un nuevo comienzo. Había estartado un proceso de transformación que, aunque incierto, les comenzaba a dar fuerza y propósito. Por primera vez, Alejandro no solo estaba luchando por su verdad, sino que Claudia también se aprobaba para unirse a la causa. Juntos, comenzaron a trazar un plan. Se propusieron estudiar cada detalle, analizar las infraestructuras de la empresa, las prácticas dañinas, y sobre todo,
llevar a otros en la organización a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Alejandro sintió que su visión se ampliaba. Cada paso lo acercaría a un futuro prometedor, no solo para él, sino para aquellos que alguna vez habían sido silenciados. A medida que pasaban los días, fueron tejiendo cadenas de solidaridad con sus compañeros. Las reuniones se volvieron cada vez más regulares, y aunque la presión del miedo a represalias seguía acechando, cada rostro a su alrededor se sintió como un grito común de unidad. Cada conversación los llenaba de energía, y la fuerza con la que sostenían su resistencia crecía. Parecía que la fe de Alejandro en un cambio real y tangible empezaba a dar frutos. Un mes después de aquellas primeras conversaciones, Alejandro y Claudia se sintieron listos para dar el gran paso. Hablarían con su jefe, haciendo frente a las realidades ilícitas que estaban a la vista. Al llegar a la oficina, tomaron un respiro profundo y se dieron una mirada de complicidad y determinación. La incertidumbre y el miedo seguían allí, pero la fuerza de su compromiso era mayor. Cuando comunicaron la intención de abrir un diálogo sobre las irregularidades, el ambiente se tornó tenso. La confrontación resultó ser lo que ni uno ni otro habían imaginado. La mirada de su jefe, intensa y penetrante, reflejaba desdén y desprecio. Alejandro sintió la presión del poder que tenía delante, una figura ominosa que había ocultado la opacidad durante demasiado tiempo. No obstante, la sorpresa de su superior no tardó en enriquecerse con arrogancia. Alejandro se sintió incómodamente aliviado. El enfrentamiento no se trataba solo de culpa. Era un acto de desafío, una reivindicación y un camino hacia la verdad. Cada palabra que compartía con su jefe era un testimonio de la resistencia de muchos, un hermoso paso hacia la restauración de la dignidad. Estamos aquí para hablar de las prácticas que afectan a nuestros compañeros. No podemos seguir siendo cómplices. Cada uno de nosotros tiene más que perder si no actuamos, expuso Alejandro, sintiendo cómo su voz resonaba en el aire con la fuerza de un propósito. Con el tiempo, y aunque la batalla fue feroz y repleta de manipulación por parte de su jefe, la unión de sus compañeros fue un ancla para la resistencia. Alejandro había llegado a un punto crucial. Él no solo había convertido su lucha en una misión, sino que había reconfigurado su vida, su matrimonio y su esencia. La lucha había pasado de ser interna a un movimiento colectivo que, a medida que crecía, desterraba las sombras que se interponían en su camino. Alejandro comprendió que no estaba solo. Su transformación había inspirado una revolución de empatía. En ese instante, conoció la verdadera medida de su éxito, el poder de la conexión, la capacidad de alzar la voz y así cambiar el sistema opresor. El camino por delante estaba repleto de nuevos desafíos, pero, por fin, había encontrado su propósito claro y sólido. Se sentía libre, empoderado, sabiendo que lo que había comenzado como un pequeño acto de valentía, ahora representaba un compromiso inquebrantable hacia un mundo mejor. Desde ese día, cada paso que daba no solo afirmaba su identidad, sino que encarnaba una lucha más amplia por la justicia y el cambio. Alejandro miró a Claudia, y ambos supieron que juntos habían conquistado no solo el miedo, sino la impunidad que dominó durante años. La vida que se presentaba ante ellos ya no sería la de una fachada reluciente, sino una auténtica, llena de propósito y dignidad. No esperen ni un segundo más para compartir esto. Este es el momento de mostrar su apoyo a aquellos que luchan por la verdad y la justicia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, podemos cambiar el mundo.